para que ingresar, va a decir. Listo. Buenas tardes. Comenzamos esta nueva etapa que llamamos aula virtual o aula híbrida cultural. Participan compañeras de distintos lugares, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Bueno, nos acompañó ayer Ruger, desde Posadas, y nos acompañó también desde Bogotá, Colombia, Ana Mercedes Cavazo, que bueno, le agradecemos a ambas, que saben muchas preocupaciones, muchas tareas, y estamos, digamos, acomodados los horarios. Bueno, Ana había solicitado esa propia comenzada con su exposición ahora, así que como las hemos tenido el gusto de presentar a ambas el día de ayer en la panel inaugural, bueno, vamos a dar comienzo a esta conversación. Ana, cuando vos quieras, podéis comenzar. Estás iniciando. No sé si ahí me escuchan, me dicen por favor. Te escucha bien. Bien, gracias. Bueno, un saludo fraterno para todos y para todas, deseando que se encuentren muy bien. Gracias por la posibilidad de interactuar nuevamente con todos y con todas, deseando que las jornadas de ayer y las que han acontecido en esta mañana hayan sido exitosas. Bueno, yo me voy a permitir compartir pantalla para poder conversar, ¿no? Y plantear como algunas reflexiones alrededor alrededor de lo que hoy acontece, ¿no? En cuanto a nuestra experiencia cibercultural y cómo, ¿no? Los procesos de lectura, los procesos de escritura, pues están a la orden del día para interpelar nuestro rol como sujetos, nuestro rol y nuestro advenimiento subjetivo. Yo he denominado como estas reflexiones alrededor de las niñeces y alfabetismos, preguntas y desafíos en el actual capitalismo cognitivo, ¿no? Y entonces, antes de proceder, yo quisiera preguntarles, no sé, Daniel, si hay posibilidad como de escuchar a algunos colegas frente a una pregunta, y es, ¿qué entendemos por capitalismo cognitivo? Quisiera como escucharles, ¿no? Entendemos, lo hemos escuchado, sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de capitalismo cognitivo. Pues, nunca escuché, la verdad, y es la primera vez que lo escucho, pero no sé por qué, no me extraño. Así que estoy interesada en saberlo. Bien. ¿Quién Hola, más? buenas tardes, Ariana, soy. Yo imagino que debe ser algo así como el capitalismo se mete en nuestro proceso de subjetivación y como, bueno, creo que también son conceptos que ha tocado Foucault o algunos pensadores más contemporáneos, y cómo todos esos dispositivos del capitalismo. Capitalismo cognitivo o capitalismo informacional. Bien, Sí, ¿cómo nos, más? nos entra, digamos, que no necesitamos que haya lugares donde se nos condiciona, donde se nos aleccione sobre el capitalismo, sino que nuestra propia constitución subjetiva está, digamos, instalado, ¿no? Creo que su Rodney también lo toma algo de esto para hablar de eso, ¿no? De cómo estamos construidos ya por el capitalismo y por nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de crear conocimiento. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más?
Buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Yo lo tomo un poco más por el lado del poder, como que quieren controlar justamente esto del capitalismo, ¿no? Controlar lo que pensamos para decir lo que ellos esperan que digamos con respecto a tal o cual cosa. Lo pienso de esa manera, el capitalismo cognitivo. No sé si se acerca o no, pero me suena más a un tema de control. ¿Ok? Sí, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿cómo más lo pensamos? ¿Alguien más? Y de hecho hoy los niños, no sé, Daniel, si haya alguien más que quiera participar. Sí, todo el- Por ahí escrito como capital, puede ser, manipulación de crecimiento, acumulación. Bueno, como creen Graciela y él, pensábamos acá con mis compañeras de lugar así como manipulación de conocimientos, de saberes. Ajá, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente, todo lo que ustedes mencionan hace parte de esa condición, de esa gran burbuja en la que hoy todos y todas estamos contenidos. Y nadie nos pidió permiso. Sencillamente acontece en el marco de este espacio globalizante, de este mercado, de estas sociedades de mercado, ¿no? De estas grandes entrañas del capitalismo que hoy por hoy, perdón, que hoy por hoy vivimos alrededor de las tecnologías y alrededor también de lo que tiene que ver todo cuanto acontece alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años y especialmente con este auge de la digitalización de la cultura, pues lo que vivimos es mucho más abrumador, mucho más sofocante, ¿no? Y tras la pandemia, pues las realidades fueron muchísimo más agresivas para pensarnos nuestra condición subjetiva, ¿no? Y pues el advenimiento que como sujetos, que como ciudadanos tenemos. Entonces, eso hace parte de lo que hoy se denomina, ¿no? En las esferas de la cultura académica y de las transformaciones societales y contemporáneas, es lo que hoy se denomina como capitalismo cognitivo, capitalismo informacional. Como yo les decía y como ustedes lo han mencionado, no hay que ir a buscarlo. Hace parte de nuestra vida, nos atraviesa en toda nuestra constitución subjetiva, ¿no? Y ello pues nos plantea múltiples preguntas para pensar lo que hoy por hoy acontece, especialmente con las nuevas generaciones, ¿no? Niños y niñas y jóvenes, especialmente aquellos que han nacido, ¿cierto? A partir del año 2000 hacia acá, pues digamos que ahí hay unos elementos interesantes para que lo pensemos y veamos qué está pasando hoy en la constitución subjetiva, que de hecho no solamente atraviesa las nuevas generaciones, ¿no? Sino a todas las generaciones, especialmente y desafortunadamente entrando con más fuerza para los niños y las niñas en nuestros contextos, ¿no? Entonces, por ello, yo les quiero plantear como los siguientes cuestionamientos, ¿no? Para que hoy nos pensemos qué está pasando con las niñeces, con los alfabetismos que hoy por hoy pues vivimos. Entonces, antes que nada, les voy a mostrar como algunos elementos que nos interpelan para luego pensarnos en esa matriz formativa que hoy tenemos y cómo los nuevos alfabetismos en este contexto pues van migrando. Entonces, me dicen, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Todavía no. Pero aquí Ahí como abajo compa. compartir. Sí, por favor, pero no, a ver, share, ya, aquí, share. Eso. Bien, pero no logro, así. Sí. Me dicen, por favor, si ahora sí la están viendo. Ahora se empieza a ver. Bien. Ahí está. Entonces resulta que yo les planteo que nos pensemos alrededor de estos cuestionamientos. Y es cómo entender la experiencia vital,
¿cierto? De los niños, de las niñas hoy en el contexto de la cibercultura. ¿Cómo se van mediatizando niños y niñas y sus familias en los contextos que hoy vivimos? ¿Qué desafíos enfrentamos en estos contextos frente a la educación de los niños y de las niñas y las comunidades? Porque pensarnos sobre las niñeces es pensarnos sobre sus procesos comunicativos, sobre su advenimiento subjetivo y sobre lo que somos como sujetos. Y efectivamente, niños y niñas de todas las comunidades, indistintamente, perdón, de todas las comunidades a lo largo y ancho de los territorios, ¿no? De todos los estratos socioeconómicos están interactuando de algún modo con el entorno de la cibercultura. Claro, para poblaciones altamente equipadas, pues seguramente estas imágenes serían diferentes. Pero creo que también debemos pensar y hincar la mirada especialmente para las comunidades menos favorecidas, ¿no? En esta imagen. Y esta imagen tiene 13 años de tomada esta imagen. Hoy ellos, los mellos, Santi y Pipe, tienen 15 años, ¿no? Entonces, hace 14, 13 años, ellos interactuaban con celulares de juguete, ¿cierto? Porque esos son los juguetes que tenemos en los últimos años. Esos son los grandes artefactos con los cuales interactúan los niños también para jugar, ¿no? Tabletas, teléfonos de juguete, que luego van haciendo parte de los circuitos de la vida cotidiana. Quiere decir entonces que hoy la condición infantil está atravesada por una experiencia sin precedentes. Y no estamos diciendo que solo hasta esta era tenemos tecnologías. No, que la humanidad empieza a consolidarse como humanidad, empiezan las tecnologías, ¿no? La tecnología de la palabra, la tecnología de la escritura. Luego entonces se van sofisticando al compás de los desarrollos científico-tecnológicos y artefactuales, ¿cierto? Con la revolución industrial y con los diferentes espacios, ¿no? A nivel social y cultural. Pero lo que hoy vivimos a nivel digital, pues es una experiencia sin precedentes que está atravesada, ¿no? Por las técnicas, por los artefactos digitales, por los circuitos de producción y de consumo, por los grandes entornos materiales de la cibercultura. Y allí ese reconocimiento de heterogeneidad y de pluralidad, pues nos reclama para tratar de comprender un poco cómo acontecen las experiencias tecnomediadas en medio de esos circuitos digitalizados de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa con niños y niñas? Michelle Serres efectivamente nos dice y llama Pulgarcita a ese nuevo personaje cuya característica principal, dice él, es la maestría con la que los mensajes brotan de los pulgares del personaje. Y hoy sí que vemos a niños y niñas siendo pulgarcitas, perdón, siendo pulgarcitas a través de estas interacciones que desde que están muy chiquitines, ¿cierto? Los niños y las niñas empiezan a tener con los artefactos tecnológicos. Y puede que no comprendan los códigos alfabéticos tipográficos, pero empiezan a reconocerse como sujetos de los pulgares a través de las pantallas. Quiere decir entonces que las niñas y los niños, ¿cierto? Nos están mostrando una condición de infancias absolutamente diferentes a la que conocimos antes, a las que teníamos en las escuelas, a las subjetividades pedagógicas y escolarizadas anteriores. Porque en este tiempo presente devienen con narrativas particulares y pues esto nos interpela frente a lo que denominamos alfabetismos. ¿Qué pasa con sus procesos comunicativos, lectores, escritores? Porque hoy son plurales, ¿no? Son plurales, pero además acontecen en una diversidad de situaciones socioeconómicas, de etnia, de género, región y capital cultural. Entonces, ¿cómo es que se van mediatizando los niños y las niñas, sus familias, en el contexto de la cibercultura? Allí entonces lo que vemos es que están interactuando, ¿cierto?, con los circuitos de la cultura popular que están atravesados por lo tipográfico, por lo audiovisual, por lo digital, porque allá acontece no solamente una segunda alfabetización, sino una tercera alfabetización con todos estos entornos que vivimos, que además se están denominando hoy por hoy la cuarta revolución, ¿cierto?, educativa, la cuarta revolución que tiene que ver con estos entornos tecnológicos.
Y es que efectivamente niños y niñas de distintos órdenes, niveles, estratos, tienen otras tecnicidades absolutamente diferentes y eso nos tiene que interpelar para pensar cómo se está modificando en ellos el sensorium, su percepción colectiva, sus nuevos campos de experiencia que hoy migran, ¿cierto? A través de redes sociales, de los nuevos repertorios tecnológicos, de los chats, de los videojuegos, ¿no? Y de todos estos entornos donde están escribiendo y están leyendo y produciendo información de otra manera. Quiere decir que estas tecnicidades se transforman a un tiempo y a un espacio que ni siquiera somos capaces de reconocer, de orden cognitivo, comunicativo, político-económico, procedimental y estético. Entonces, esos alfabetismos hoy, ¿cierto?, están atravesados por algo que yo denomino una metáfora que denominé a través de una investigación doctoral, la teta de la cibercultura. A diferencia de la teta materna, de la que hay destete, ¿cierto? De la teta de la cibercultura jamás habrá destete, porque los niños y las niñas, desde que están en el vientre materno, empiezan a interactuar en un ecosistema comunicativo con los lenguajes de la experiencia digitalizada, no una experiencia que está mixturada entre viejos medios, nuevos repertorios tecnológicos y los repertorios de los objetos populares de su cultura, ¿no? Esos entornos a través de los cuales están interactuando. Y eso entonces nos desafía, nos enfrenta a nuevos panoramas que no habíamos pensado antes. Hoy los niños y las niñas hacen parte de múltiples formas de titularlos y con unos apellidos como generación digital, como nativos digitales, una noción, perdón, una noción de la cual debemos desconfiar muchísimo y a la cual debemos desnaturalizar. Generación Z, generación.net, Internet, soñadora, Einstein, Messenger, Screenagers, Millennials, Google Generation, generación digital, app, hiper desrealizados, Kizón, entre otros, ¿no? Y a medida que se van transformando los medios, ¿cierto? Los nuevos repertorios tecnológicos para comunicarnos, para leer y escribir, pues las generaciones también se van titulando de otras maneras y van adquiriendo otras constituciones subjetivas, otros rostros, ¿no? A través también de las pantallas. Acá vemos como algunos de los repertorios con los cuales ellos interactúan, pero ya no es solamente a través de la televisión, videojuegos, redes sociales, mundos virtuales, ¿no? Y bueno, y más en este movimiento que hoy estamos viviendo tan fuerte y tan desmedido con la inteligencia artificial que se nos aparece, ¿no? Como un entorno fascinante, también de facilidad de la vida cotidiana, donde lo que menos exige es tal vez pensar, ¿no? Leer y escribir de manera artesanal, pero sí más mediáticamente. Entonces lo que vemos allí es que los alfabetismos transitan entre riesgos, adicciones, hábitos, entre las lógicas del consumo, ¿no? Hacen parte de la vida de las generaciones interactivas, de las políticas de inclusión digital, pero esa nueva ecología de medios nos está mostrando que la experiencia de vida es entre lo online y lo offline, pero allí vemos nuevas brechas, ¿no? Así como hay nuevos accesos y una aparente democratización del conocimiento para unos pocos, hay nuevas brechas para muchos, especialmente los menos favorecidos. Sin embargo, esa matriz cultural que nos está hoy mostrando una nueva forma de constituirnos simbólica y materialmente como sujetos, pues nos ha de interpelarnos, ¿no? Para pensarnos cómo es que estamos interactuando en estos nuevos alfabetismos cada vez más mediáticos. Instalo unas preguntas para ir cerrando. ¿Qué pasa con la convergencia expresiva y digital que habitan niños y niñas diversos? Perdón. ¿Qué pasa con esa relación infancias, tecnicidades mediáticas y ese efecto fármaco cada vez más veneno que remedio a través de esas interacciones acríticas con las tecnologías y los medios? ¿Qué pasa con esos procesos de consumo? ¿Qué pasa con los procesos escolares, con esa condición infantil diversa y plural y con cómo niños y niñas cada vez más están agarrados a una teta cibercultural y a través de los circuitos del consumo anónimos, deslocalizados, ¿no? Circuitos acríticos y omnipresentes? ¿Cómo desnaturalizamos esa relación nativos inmigrantes digitales? Y en últimas es la pregunta por la formación humana y por la producción subjetiva. Finalmente, también para, bueno, digamos que presentar, ya para ir cerrando, Daniel, tú me dices cuánto me queda, por favor.
Hemos visto que son un poquito totales, pero sí, unos 5 minutos puede ser una. Bien, gracias. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Yo les propongo que nos pensemos entonces sobre, me dicen si ya están viendo mi pantalla, por favor, nuevamente. Bien, para irnos pensando cómo la experiencia formativa hoy bebe de una matriz cibercultural, ¿cierto? Donde múltiples medios están hibridándose entre sí, ¿cierto? Los medios que conocimos desde el año 2000, luego más adelante hacia el 2010, luego en la siguiente década, en el 2020, están desbordando, ¿cierto? Los debates por la pedagogía, por la didáctica y especialmente por estas formas comunicativas, porque lo que allí acontece es una nueva matriz discursiva, una nueva matriz simbólica que interpela la vida. Quiere decir entonces que la experiencia hoy tecnomediada, no sé, me dicen por favor si están viendo la otra diapositiva, la que se denomina experiencia tecnomediada. Quiere decir que la experiencia tecnomediada está atravesada por unos alfabetismos y por unos procesos comunicativos, ¿no? Que hoy por hoy atraviesan las tecnologías para informar y comunicar, TIC, TAC para aprender y conocer y tecnologías TEP para empoderarse, emprender y participar. Y que hoy, así como el conocimiento, los alfabetismos también están descentrados, diseminados, deslocalizados porque hoy lo que vemos son múltiples aprendizajes y alfabetismos interactivos en medio de esas conectividades entre lo online y lo offline, donde lo que vemos todo el tiempo son narrativas transmedia, hipertextualidades, atravesados por una convergencia mediática entre nuevos y viejos medios, como lo mencionaba, y donde esa ecología de medios nos muestra procesos de educación expandida, múltiples escenarios de redes y de conectividades, de inteligencias colectivas, donde los saberes y los alfabetismos son cada vez más tecnomediados, invisibles, ubicuos. Y allí entonces pensarnos cómo entonces a través de estos alfabetismos mediáticos le hacen frente a esas dinámicas de este capitalismo cognitivo cada vez más avasallador, donde proliferan otras formas de capitalismo diferentes y de colonialismos, claro, diferentes a los que conocimos mucho antes, ¿no? Porque hoy no solamente es la matriz del saber poder, del ser en su conjunto, sino que estos nuevos colonialismos mediáticos pues nos están diciendo qué pensar, qué sentir, de qué hablar, qué leer, qué escribir, ¿cierto? Qué comunicar, qué compartir. Entonces creo que allí estas preguntas pues nos deben interpelar fuertemente para cómo generamos desde los procesos educativos en los múltiples niveles y en los de múltiples formatos, ¿cierto? Autonomías para pensar críticamente la realidad, ¿no? Para poder tomar esa información que nos llega y que nos bombardea todo el tiempo de múltiples maneras para analizarlo críticamente. Entonces aquí sí que los maestros, las maestras tienen múltiples preguntas y nuevos retos y nuevos desafíos, porque aquí ya no es la cantidad de información que tenemos, sino cómo la procesamos, ¿no? ¿Qué hacemos con la información? ¿Cómo la escuchamos, la pensamos, la argumentamos? ¿No? Cómo nos pensamos más allá de lo obvio y más allá de estas falsas y aparentes imágenes de felicidad, donde a través de la IA todo lo podemos hacer, ¿cierto? Con los menores esfuerzos, solamente colocando prompts, ¿no? Quiero esto de esta manera, ¿cierto? Y en este sentido, y con tales fuentes y con tales referencias y tales autores, ¿no? O u otras maneras que se diversifican para copiar y pegar información, pero ¿qué es lo que hacemos con la información realmente? Lo que nos debe plantear en estas preguntas. Y así entonces ver cómo a través de los procesos de lectura y de escritura, insertos en esta matriz de la cibercultura y insertos en estas dinámicas del capitalismo cognitivo, pues entonces generamos procesos intencionados para que los aprendizajes, ¿no? se nutran de procesos críticos, también pensándonos los retos y las demandas del contexto de este mundo contemporáneo, los saberes de las disciplinas, pero también lo que somos como sujetos. ¿Para qué aprendemos, no? Y enseñamos en estos contextos, pues para pensar críticamente. Y Freire nos diría, ¿cierto?
para pensarnos desde un placer creativo, recreador de la realidad, para que también nos comprometamos con las transformaciones sociales, para que de hecho nos permita pensarnos qué tipo de ciudadanos somos, si aquellos que problematizamos las situaciones y las volvemos objeto de estudio o aquellos que solamente damos clic, damos me gusta y nos exponemos mediáticamente con estos aparentes hilos de felicidad y de experiencias en estos contextos, pero que nos debilitan como sujetos. Creo que yo dejaría allí por tiempos y bueno, esperando que estos planteamientos y estas reflexiones pues nos permitan preguntarnos, ¿no? Muchas, muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, señor Giselle. Y también incluso con atención a los tiempos. ¿Sí? No te escucho bien, perdona. ¿Escuchas? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bien, decíamos que bueno, que muchas gracias en todos los aspectos por tu exposición, muy clara siempre, y también por la atención a los tiempos, obviamente. Vamos a aclarar que, bueno, esta clase abierta, este panel, está siendo grabado y en unos días va a estar disponible en el canal de YouTube. Por cuestiones técnicas no logramos transmitirlo en vivo en esta ocasión, pero para poder acceder a él y por lo tanto también poder ver más detalladamente las diapositivas de la presentación, que por ahí obviamente es necesario verlas nuevamente, verlas más de cerca. Y también allí en las diapositivas aparecen vínculos, entiendo, a las páginas de las actividades que han venido realizando, ¿verdad? Y eso justamente va a ser una posible recuperación para quienes no hayan podido leer lo que decían las presentaciones o alguna de las diapositivas. Muchísimas gracias, Ana. Sabemos que estás muy atareada en estos días. Te agradecemos. Como lo dije al comenzar, tanto a Ana a Evelyn, Seymour, que nos vienen acompañando, como decíamos, desde hace muchos años. Pero tenemos una nueva invitada que también, a propósito de las regiones, ella también es de Colombia, pero nos vamos a trasladar desde Bogotá hasta la región del Valle de Cali, justamente. Y vamos a conocer a Ana María Burgos Maya, quien es profesora de la Universidad del Valle, justamente, y también es maestranda del doctorado de educación de la Universidad de Manizales, también en Colombia. Te escuchamos, Ana María, cuando vos quieras. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, me place mucho saludarlos. Hoy, hace 8 días estaba justo en la Universidad del Comahue y hoy ya estoy en mi ciudad. Eh, Para mí es un verdadero placer haber escuchado a Ana en su apuesta. Creo que no estamos muy lejanos de pensarnos y leernos desde la educación, desde la experiencia, desde el sentido, desde las subjetividades e intersubjetividades. Para iniciar quisiera contarles, sí, efectivamente estoy haciendo, ya pues ya estoy en mi último momento de mi tesis doctoral, pero lo que más me gusta decir es que soy maestra de escuela. Y no me quito y soy orgullosa de ser maestra de escuela, de ir todos los días a mi territorio, de tener el abrazo, de tener la palabra, de tener esos ojos que me miran, que me interpelan y que me dicen que todavía necesitamos pensarnos y leer y escribir la escuela desde otro lugar. Y es un poco eso que yo quiero hoy compartirles con ustedes, esa apuesta de una chica que hace muchos años empezó estudiando lenguas,
luego se especializó en currículo, en elaboración de currículos, luego transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, y que hoy, cuando tuvo que reconocer y leer la escuela y hacerse preguntas esenciales sobre la escuela, me las hice desde un desplazamiento epistémico y me fui a pensarlo dónde mi disciplina madre, como es la pedagogía, desde dónde tengo que empezar a charlar con otras disciplinas que me permitan pensar el aquí y ahora de la escuela. En ese sentido, esa apuesta hoy que yo quiero compartirles, mm, tiene que ver con algo que yo denomino ese derecho a la educación como un derecho, pero no como el derecho que nos han vendido toda la vida en la política, sino que como que todos somos sujetos de derecho, sino el derecho a esa educación que tiene que ver con esa parte romántica del paido, de la pedagogía, de ese arte de acompañar al otro en el descubrimiento del mundo. Esa que en las políticas públicas tiene unos grandes discursos en la educación del progreso, en la educación para la vida laboral, para la inserción, pero esa que en ese aquí y ahora desdibuja al sujeto. Ese sujeto, esa vida de los contextos, esas prácticas, esa vida cotidiana y ese entretejido que se hace en los contextos educativos. Por eso, pensar una alternativa pedagógica sería pensarnos el mundo de la vida misma de la escuela, como una escena de la vida cotidiana, como una escena, como dicen, y ya les doy dando pistas a dónde fue que me fui, a la filosofía. Me fui a esa disciplina que me permitía no buscar respuestas, sino buscar preguntas esenciales para una aquí y una ahora que nos permita hacernos esas preguntas de qué podemos hacer juntos en este aquí y en este ahora, desde la escuela. En ese sentido, pues me encontré con una apuesta y me enamoré de esta apuesta de pensar la escuela como una escena cotidiana escolar, como una escena más del mundo de la vida, como una escena donde todos podemos entrar, porque evidentemente la escuela es una realidad social. Nadie, no, ninguno lo vamos a negar, no lo vamos a quitar. La escuela es un lugar del encuentro, la escuela es un lugar donde el otro aparece, donde el otro irrumpe, donde el otro está, donde el otro simplemente, donde así yo no quiera estar con el otro hace su presencia. Entonces, en ese sentido, caminando y caminando, y en esa pregunta, me gusta leerlo, el motivador o esa cosa motivador, porque también es un propósito que logra incitar y que logra, lo dejo para ustedes como ese propósito, como ese motivador, como lo fue para mí en algún momento. Y es que hoy la educación pide a gritos salir de lo que somos, esos sujetos soberanos, autoconscientes, dominantes y dominados. Pide espacios de fuga de ese lugar asignado de la transmisión del mundo ya interpretado, un mundo en que la percepción de las cosas y sus nominaciones están predeterminados. Movernos de esos lenguajes que determinan la experiencia posible para abrirse a la ocurrencia y el encuentro entre lo azaroso y lo lúdico. Esa invitación y esa provocación a pensarnos que la escuela no puede seguir siendo ese lugar de la transmisión, porque evidentemente, sí, claro, hasta hace un tiempo era finalmente, se legaba y se repetía y así tuviera marcas diferencias, se conservaban unos rasgos comunes en la tradición intergeneracional. Pero en estos tiempos de exigencias y desafíos constantes,
asistimos a una nueva forma de mundo, como lo decía la compañera ahora, que está cambiando pero drásticamente nuestras configuraciones. Es tanto así, ese mundo que nosotros pensábamos cuando le preguntábamos a los niños en las escuelas qué querían ser cuando grandes. Hoy tenemos esa certeza de cuáles son esas profesiones, cuáles son esos oficios a los cuales en 10, 15 años ellos van a ocupar. Entonces, para pensarnos eso, para hablar sobre eso, pues se ha venido constantemente haciendo una pregunta, ¿cierto? Eso se ha vuelto una constante. Y pues estas emergencias, estos sistemas nos llevan a pensar la existencia de la escuela y los modos de hacerlo. Y nos invitan que frente a la formación para estas generaciones y su incidencia en este mundo, tenemos que hacer unas lecturas distintas de escuela. Si bien esta discusión está instaurada en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades hace rato, de esa brecha existente entre los currículos escolares y lo que le pasa en la vida escolar, y se ha subrayado esas necesidades de esas nuevas miradas, pues la respuesta progresiva ha sido, ¿qué más? El aumento de una acción tecnocrática, burocrática, que se busca como esos modelos ideales para unos retos de una sociedad mercantilista. La idea entonces nos lleva a preguntarnos cosas como estas. Pensar desde una preposicionalidad. Mire que hay una cosa que es pensar la escuela, pensar en la escuela y pensar desde la escuela. Generalmente se piensa mucho la escuela desde la exterioridad, desde esos enfoques tecnocráticos, desde el éxito, fracaso, desde los organismos supranacionales, o para pensar en la escuela se cogen parcelas o fragmentos, pero pensar, cuando uno busca el sujeto y la realidad escolar en estos espacios, le queda ese sinsabor porque no se encuentra. Pero si pensamos en una preposicionalidad y pensamos desde la escuela, nos toca entrar a su interioridad y mirar como en esa caja negra, haciendo la metáfora con la del avión, y abrirla para ver cuáles son esas prácticas escolares, cuáles son la vida cotidiana escolar, los sujetos, las acciones, las vivencias. Eso implica entonces pensar la escuela como experiencia. Y es que hay que poner el acento en que pensar la escuela como experiencia es como en algún momento nos lo decía Barcena y Melik, y es que en este momento una sociedad donde educar tiene que ver más con la fabricación del otro, como con el objeto de volverlo competente para la función a la cual ya el capital, ya estas políticas lo han destinado. Pero entonces es necesario empezar a desplazarnos, a desmarcar, a entender que la escuela es una experiencia de encuentro, de relacionamiento desde el otro. Y en ese sentido hay que buscar su sentido hoy. Al colocar en el centro la vida, al colocar en el centro las relaciones de los sujetos y sus modos de vivir, pues entonces estaríamos avanzando un poco a armar una relación de pensamiento que nos permita preguntarnos cuál es el sentido existencial de la escuela para los sujetos. Hoy, que mucho de eso que la escuela antes hacía se encuentra a un clic de distancia. Y cómo entonces mucho esas formas tradicionales y esas formas ya instauradas de hacer escuela, pues ya no son tan inmodificables. Porque es que en esa perspectiva, cuando se legaba, pues no se interpelaba, no se movilizaba, no se retaba. Y en cierta manera, en algunos momentos, la escuela se convirtió en un escenario un poco paralizador, porque realmente así hablamos de discursos sobre el constructivismo, socioconstructivismo, el modo en que está elaborado los currículos es
una forma cerrada, fragmentada y parcelada de la realidad. En ese sentido, pensar la escuela desde los múltiples sentidos que emergen en ella y su vinculación pedagógica a partir del encuentro con la realidad, nos lleva a pensar esa relación escuela desde quienes están en los territorios, desde quienes construyen, desde quienes están allí. Y en ese sentido, es simplemente volver a la experiencia, volver a esa escena, volver a esos rostros, a esas vivencias, a esa experiencia vivida, a ese presente y estar dispuesto para preguntar. Pero estar dispuesto para preguntar quiere decir que hay que abandonar el prejuicio y tantas teorizaciones que hay para dejar que la escuela hable, para dejar que la escuela invite, para dejar y pensar y centrarnos en el sentido. Y al centrarnos en ese sentido, podríamos empezar entonces a desarrollar un pensamiento emergente desde esas vivencias escolares, desde esos rostros que aparecen todos los días, desde esos rostros que configuran aprendizaje sobre la escuela. Y es que un poco después de este trayecto, en la construcción de la escuela se da bajo la construcción de sentidos en la escuela, uno encuentra unos núcleos esenciales y es que los sujetos aparecen en su corporalidad, en esa temporalidad donde tú y yo estoy y en ese espacio vivido. La escuela es un lugar precioso donde hay afecto y hay afección. Y no son afección solamente en lo emocional bonito, sino que hay afección y conmoción, porque es un lugar que donde hay comunicación, donde hay problemas, donde hay tensiones, donde hay conexiones, donde hay buen trato, pero es un escenario donde está la vida misma. En ese sentido, entonces, pensar una pedagogía fenomenológica no es nada más ni nada menos que centrarla en el sentido, en esos vínculos con el aquí y en el ahora, con eso que podemos hacer juntos, con esas formas de pensarnos que si la escena se mueve por la corporalidad, la temporalidad, y el motor es el relacionamiento, entonces pensémonos cómo volvernos protagonistas para pensarnos el futuro en este aquí y ahora que estamos juntos. Elaboremos esos vínculos. Mire, si la experiencia tiene que ver con el encuentro con el otro, con el saludo, con el reconocimiento, con lo que yo vivencio, con lo que activa mi flujo de conciencia, ¿por qué no podemos entonces pensarnos, relacionarnos y elaboremos juntos para que podamos aprender cualquier cosa y nos relacionamos con el mundo? Igual, si esas cosas que aprendemos hoy y inventamos formas para estar están desbordadas, no calan, o son demasiado ficcionales porque son pretextos para estar juntos, pues igual no habrá pasado nada, no habremos fallado. Si aceptamos, ganamos, pero al menos volvemos la escuela un horizonte de posibilidad que nos permita pensarnos qué nos provoca esta realidad, lo posible, que nos permita tomarnos un tiempo para pensarlo, para estar juntos con otros, para relacionar otras y establecer otras conexiones, para ampliar nuestra propia mirada y para que desde este aquí y ahora podamos empezarnos a preguntar qué podemos hacer en el futuro, qué hacemos con el mundo y qué hace el mundo con nosotros. Si reconocemos entonces que la escuela entonces es un espacio de afección, cómo esta afección y esta afectividad se va empezando a aparecer como una horizonte de posibilidad que nos permite otros modos de vivir escuela, nos permite construir otros objetivos, otras metas y otros modos de relacionarnos. Porque entonces
no ayudamos a encontrar lo posible en medio de la coexistencia. Y eso, ayudar a encontrar lo posible, no es nada más y nada menos que imaginar un poco, encontrarnos con el sentido, poner la vida en movimiento. Porque cuando yo me encuentro con el otro, pues el otro es un motivador, el otro habla, el otro mueve, el otro actúa, al otro lo tengo que comprender, al otro lo niego, al otro lo discuto, al otro lo rechazo, con el otro me adhiero. Pero finalmente de eso se trata, ¿no? Esa es la vida, no es nada, no es hacer nada distinto, es simplemente leer la escuela, leer las conexiones desde otras maneras, desde otras formas, desde otras posibilidades y dejar que la experiencia misma nos cuestione y nos permita decir, bueno, yo sí tengo lugar en ella y yo sí tengo lugar, ¿por qué? Porque si de pronto nosotros queremos, no es armar otras nuevas propuestas, no es armar otros nuevos currículos. A veces esas acciones y estos gestos mínimos vienen en tomarnos 15, 20 minutos para reconocernos, para estarnos, para saludarnos, para hablarnos, para mirarnos en los ojos, para resolver un acertijo, para hablar de la noticia que apareció en medios. Después de que el ser humano se siente objeto de reconocimiento, después de que el otro se ha vinculado, no creerán que está abierto en su corriente de sentido y en su flujo, en su movimiento de vida, para que la escuela entre a hacer su otra tarea misional. Entonces, esas preguntas en ese qué hacemos, por ese aquí y ahora, pues es preguntarle a la misma experiencia cuál es la posibilidad de resignificar la escuela y de la vida desde allí, desde esas relaciones del sujeto con los modos de vivir. Si la escuela, no apostamos realmente a que la escuela sea un lugar de afección, de cuidado, un escenario donde me pase algo, como lo dice Jorge La Rosa, eso que me pasa, eso que me atraviesa, eso que me moviliza, porque definitivamente, pues la escuela hoy está, si la vemos desde el otro lado, pues está en una tensión permanente, pero si la vemos desde el sentido humanizador y humanizante, puede que no esté tan agonizante si se ve del lado de la experiencia, si podemos empezar a invitar a otros a sentir intimidad con ella, a ampliar esa perspectiva sobre ella como solamente en función de la enseñanza y el aprendizaje, sino que nos podemos abrir a unas nuevas comprensiones pedagógicas, a buscar otros lenguajes, a tratar a los sujetos y a la escuela fuera de esos discursos predominantes, simplificadores e incluso deshumanizantes que, como decía la compañera ahora, han llenado la educación de una cantidad de términos que no tienen que ver mucho con lo que en su interior pasa. Hay que aprenderlo a ver, por ejemplo, no sé si en todos los contextos, pero cuando nosotros vemos la escuela, por ejemplo, en los lugares como yo trabajo en un lugar que se llama Siloé, en Cali, Colombia, es un territorio de ladera. Nosotros estamos estratificados socialmente. Nosotros tenemos población 0, 1 y 2, o sea, en los niveles más bajos. La gente necesita volver a soñar, volver a abrir los ojos, volver a que haya atención y cuidado. La escuela necesita ser un espacio de encuentro y de hospitalidad y empieza para que ese rostro de la tristeza, de la desesperanza, de la desolación, de la angustia, de la felicidad, de la violencia y del conflicto, vayan teniendo unas miradas éticas y responsables
que les permitan ser ellos unos protagonistas de su transformación. Y si no pueden pensarnos, no nos podemos pensar juntos el futuro, por lo menos podemos entendernos en ellos, en él. Al menos la escuela debería de darle la posibilidad al otro, si por lo menos no tiene las herramientas para transformar, pudiese tener las herramientas para entender el futuro y ya sea transformarlo o entenderse en él. Yo lo dejaría por ahí. No sé. Bueno, hasta aquí tenemos dos de las intervenciones, vamos a hacer las tres intervenciones, con una parte de como queda después la grabación y demás, y vamos a tener un paso de comentarios, tenemos todos los paneles también. Le vamos a agradecer muchísimo a Ana María Maya esta intervención tan enriquecedora desde su perspectiva, su experiencia propiamente. Y a propósito de las regiones, que es uno de los temas, uno de los tantos temas que nos atraviesan, eh, vamos a seguir viajando un poquito por Latinoamérica y ya entramos en nuestro país, pero fíjense que entrando aún en nuestro país estamos a una tercera parte de la distancia que nos separa de las otras compañeras, prácticamente. Estamos en Posadas, Misiones, con un título que yo mismo por ahí no quería pronunciar claramente Posadas, con toda la región de Costa Rica. Evelyn es una especialista y una persona que trata y proyecta su región hacia todas las demás. Y bueno, le vamos a dar nuestra vida. Ana María, me parece que podría dejar de compartir. No sé si está compartiendo. No te escucho bien, Daniel. Pide que dejes de compartir la pantalla, Ana María. La pantalla de compartir. Ahí está, Bien. ahí está. Bueno, Evelyn, ¿me escuchás? Bueno, ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos y feliz de estar acá, ya lo dije ayer, muy, muy, muy feliz de estar con ustedes compartiendo un poquitito de esto que nos apasiona y que tiene que ver con la alfabetización, con los niños, con la literatura en general. Eh, Obviamente voy a seguir haciendo preguntas, voy a hacer muchas preguntas porque creo que esa es una de las bases, ¿no es cierto?, de lo que nos está llevando a reunirnos y a provocar estas jornadas. La cantidad de preguntas que nos hacemos. Yo escuchaba con tanto interés a las compañeras que hablaron antes y realmente nuestra es común todo lo que nos preocupa con respecto a la alfabetización digital, con respecto a las escuelas, con respecto a los niños. Ahora, yo me hago otras preguntas más y que tal vez nos van a acercar nuevamente a la confusión o a decir, a ver qué hacemos con esto. Saben que, bueno, yo soy escritora y la mayoría de mis libros son de literatura infantil y docente en el ámbito universitario. Así que mi gama de alumnos enseñando es muy amplia y de edades diversas. Cuando yo suelo dar talleres y charlas a docentes de la rama primaria y secundaria, siempre me pregunto, ¿qué están enseñando a los niños? ¿Cómo están enseñando a los niños? Y la pregunta que les hago a ellos, tratando de ser sumamente amorosa y no muy directa, es, ¿qué están leyendo ustedes?
¿qué fue lo último que leyeron? Por placer. No, no un texto académico, no, 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 por placer, lectura por placer. Y saben que ahí me encuentro generalmente con respuestas que me sorprenden muchísimo. Después ya me estoy acostumbrando con el tiempo, porque la queja en general del docente es, los alumnos no leen, ¿no? Y creo que eso abarca todos los niveles de la enseñanza. El alumno no lee. Y entonces entramos entre a culpar a la digitalización, a la falta de recursos económicos, pero los alumnos no leen. Y cuando yo digo bien, sí, tienen razón, estamos todos de acuerdo en eso, pero pregunto, ¿qué están leyendo ustedes ahora? ¿Qué fue lo último que leyeron? Bueno, les voy a contar algunos ejemplos. Por ejemplo, una docente de escuela primaria con varios años en la docencia de una escuela privada de la ciudad de Posadas, muy, muy feliz por contar su experiencia. Me dijo que cuando terminó séptimo grado de la primaria le regalaron 5 libros y que los había leído a todos. Esta señora ya tenía unos cuantos añitos, no era una docente recién recibida. Y eso fue lo último que había leído por placer. Luego, un docente profesor de letras de Encarnación, Paraguay, porque acá nosotros estamos pegaditos al Paraguay y tenemos una cultura en común y somos hermanos, socializamos. Entonces, dando un taller también en Paraguay, un docente joven, profesor de letras, me decía, yo ya no leo, prefiero ver Netflix. Ah. Y hace unos días, en una reunión de docentes en la universidad, una docente contadora, porque yo además doy clases en la universidad en ciencias económicas, lengua y comunicación efectiva en ciencias económicas, y una docente contadora decía que ella estaba muy afligida porque le exigían en la universidad que explique de manera escrita en aulas virtuales y ella no estaba preparada para escribir. A ella le costaba y sobre todo seguir las normas APA y lograr textos académicos. Y decía yo, ay, muy interesante. Y después queremos que los alumnos lean. Pero también les voy a contar una experiencia porque fue maravillosa en una colonia acá en Misiones de Chacras, una docente de Colonia Piñalito. Me decía, mamá de 3 hijos, trabaja todo el día en 2 turnos como docente, con 3 hijos chiquitos, sin ayuda en su casa, y ella se escondía en el baño a leer. Y el esposo sabía que cuando ella se encerraba en el baño, tenía que ocuparse de los niños para que ella pudiese leer. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. ¿Cómo hacemos para enseñar si no es a través de la lectura por placer? ¿Qué podemos obligar a los chicos a leer? Así también, odian libro. Y no estoy hablando ya solamente del libro papel. Tengamos en cuenta, ya generalicemos, libros digitales, todo lo que leemos, pero leer por placer. Yo siempre recuerdo a Borges que decía, siendo docente de letras en la facultad, en la UBA, y decía a sus alumnos, la lectura es uno de los placeres más grandiosos del ser humano, pero no se puede obligar a nadie a ser feliz. No podemos obligar a los niños a que lean. Si nosotros no leemos, ¿cómo les vamos a hacer
gustar la lectura a los chicos. Saben que yo hice un experimento en la facultad, porque como les decía, doy clases en abogacía y en ciencias económicas, en varias carreras de ciencias económicas, con alumnos que ya están en la universidad. Y lógicamente en esas carreras, sobre todo en ciencias económicas, se imaginarán que no leen por placer. No tienen el hábito, no les gusta, no quieren saber nada de hablar de literatura. Entonces conseguí hacer un taller de lectura por placer obligatoria. Y ahí allá, con eso tenemos una contradicción, que es eso de placer obligatorio. Sí, 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 digamos, van a leer por placer, pero esto no tienen mucha opción, lo tienen que leer. Lo que sí pueden hacer, yo les presento distintos libros, novelas, de distintos autores, con distinta temática, y ellos pueden elegir qué les parece más interesante leer. Y después trabajamos, y trabajamos mucho. Ahora, son autores regionales. Son autores que en Misiones tenemos autores buenísimos en todas las áreas de la literatura. Son autores que se comprometen a hacer un cierre de cuatrimestre con esos alumnos que los leen, los analizan, no desde lo literario, sino solamente saboreando el texto o diciendo, no me gusta esto. Y tienen un encuentro con esos autores. Hacemos un cierre, una charla con escritores, y saben que esa charla con escritores los motiva tanto, pero tanto, porque además ellos tienen que investigar, y ahí entramos un poquitito en la investigación académica, y tienen que investigar a sus autores. Y además, redactar preguntas que tienen que ver justamente también con lo que debemos hacer como estudiantes universitarios, preguntarnos, analizar. Entonces tienen que realizar preguntas a un nivel académico. No saben lo maravilloso que es. Se hizo tan importante que abrimos la invitación a toda la comunidad educativa a esos encuentros con los escritores, y hoy en día a toda la ciudad de Posadas también. Esto resulta maravilloso. La cantidad de chicos que a mitad de su libro me están preguntando, ¿pero qué otro libro tiene este autor? Porque yo quiero seguir leyendo, o qué más puedo leer relacionado a esto. Y acá viene algo que nos interesa, la literatura como centro y base de la alfabetización. ¿Por qué? Porque la literatura tiene una característica, y es que el autor juega con el lector, no le da toda la información, rompe totalmente los tiempos y los lugares, da datos exactos mezclados con mucha fantasía, y eso nos hace trabajar tanto como lectores, que cuando luego tenemos un texto académico que es claro, preciso, completo, nos resulta muchísimo más fácil de entender. Tenemos aquel niño que lee por placer, tiene una capacidad de comprensión de textos con la que no tenemos que volver a trabajar. ¿Y cómo hacemos entonces para que todos lean literatura? Y esto empieza en la casa. Si hay una casa donde se lee, donde hay libros, donde tal vez vamos a una biblioteca popular a buscar libros, o a una librería, donde nos prestamos libros, donde comentamos lo que leímos, donde peleamos por un libro, en esa casa no tenés nada que hacer. Los niños directamente van a tratar de imitar ese amor por los libros.
Yo recuerdo uno de mis hijos chicos, tengo 2 hijos varones y hoy en día tengo 3 nietos, 2 nietas y una nieta y un nietito. Y recuerdo uno de mis hijos cuando era chico, una Navidad en que económicamente no estábamos muy bien, y yo le pregunté, ¿qué querés que te regale? Y me dijo, un libro, y ya tenía pensado qué libro quería. Y cuando fuimos a comprar el libro era relativamente barato. Y le dije, bueno, podés pedirme otra cosa, puedo regalarte algo más. Y me dijo, sí, otro libro. Y yo tenía pensado otro libro más para leer, pero sin imposiciones. Ahora, eso es lo ideal, eso es lo fácil, pero sabemos, nuestra realidad nos muestra que no ocurre en todas las familias. Esto es un poquito difícil. Entonces el niño llega ya a la escuela primaria, al preescolar, a las salitas de 2 y 3 años, sin conocer, sin haber visto un libro y sin tener idea de lo que significa la lectura. Y para eso está el docente. Para eso está el docente. Es ahí donde cumple su rol el docente. Pero ¿qué hacemos si ese docente tampoco lee? ¿Qué hacemos si ese docente no tiene la costumbre de la lectura? No le gusta leer. Y entonces tiene que dar literatura y seguramente, como ocurre muchas veces, viene con el Martín Fierro y nada más que indica a sus alumnos que tienen que leer del capítulo tal al capítulo tal, y después hacer un resumen. Y tal vez algún chico tiene un libro del Martín Fierro o de Don Quijote de la Mancha, del Quijote en lengua romance. Son chicos que terminan odiando la lectura. Pero si les contamos un cuento, si nos acercamos desde lo lúdico, contándoles cuentos, narrando. No tenemos que ser escritores ni grandes narradores. Es con nuestros niños, con nuestros alumnos. Tomarnos el tiempo de leerles un cuento. Y acá hay algo que para mí es importantísimo. En ese juego entran los regionalismos, de los que ellos ya están de alguna manera imbuidos. Ellos ya vienen con eso. Entonces jugar, permitirles utilizar terminología regional. ¿Cuántas veces se prohíbe a los chicos? No estoy hablando de Misiones, estoy hablando de todas las regiones y ocurre en todos los idiomas además. Se les prohíbe usar su léxico propio de la región. Qué difícil que es. Eso tiene que ver con nuestras ideologías. Eso tiene que ver con el respeto por nosotros mismos. Poder expresarnos de la manera en que sabemos expresarnos. Claro, después vendrán los tiempos y al ir creciendo y estudiando, reconocerán que no todo nivel dialectal puede utilizarse en cualquier tipo de textos, que cada texto tiene sus características y el lenguaje formal es uno de ellos, pero la informalidad en la literatura, la informalidad en los primeros años de escuela. Miren, nosotros tenemos, lógicamente, tonadas distintas. Yo recién escuchaba a las compañeras colombianas y entre las dos, al mismo tiempo, tenían una tonadita distinta, porque son de regiones distintas. Y seguramente ustedes están descubriendo que yo no hablo igual que ustedes, que mi tonada es otra, que muchas veces se confunde con la de Paraguay, ¿no? Acá los correntinos, formoseños, chaqueños y misioneros
hablamos de una manera muy distinta, aunque nosotros diferenciamos esas maneras. Nosotros tenemos un término que me gustaría compartir con ustedes, o dos o tres, que son muy nuestros y que seguramente fuera de la zona del NEA la desconocen. Por ejemplo, un término es pichado. Todos estuvimos pichados. Ahora, yo me anoté acá porque los sinónimos de pichado serían frustrado, inseguro, triste, cansado, fastidiado, mal perdedor, pero pichado es todo eso junto. Y para nosotros eso es importante, ¿no? Conservar nuestras formas, nuestro habla regional. Otro término muy usual en la zona es lento. Entonces yo podría decir, él es un lector lento. No quiero decir acá en Misiones, no significa que lea lentamente, sino que no estoy muy segura de que sea lector. No me convence. No sé si es lector. Tal vez anda solamente con un libro bajo el brazo. Un lector lento, un profesor lento. El profesor lento, no sé si es profesor en realidad, se las da de profesor. No sé si tiene título, no sé, es un profesor lento. Esta terminología es maravillosa. Tenemos que defenderlo. Fíjense, otra realidad acá muy de Misiones también, es que siempre, desde siempre, aquí se utilizó la letra EIE. Acá llueve, ¿sí? Y sin embargo, ustedes saben que se está perdiendo nuestra querida EIE por la globalización, porque hoy en día los chicos, y lo tengo comprobado, apareció justamente cuando se comenzó a ver en Misiones programas de televisión o a escuchar radio sobre todo de Capital Federal. Hoy en día, una persona de hasta 30 años, 40 años, va a decir lluvia o lluvia. Tampoco es el porteño, ¿no? La Y del porteño, pero ya no se pronuncia la L. Y yo soy una defensora de la L, ya no quiero ni puedo cambiar, porque me parece que tiene que ver con nuestra identidad, la defensa de nuestras maneras de hablar tan importantes. Y también con eso podemos acercarnos a nuestros alumnos. Lógicamente el lenguaje, sabemos todos, que cambia. Por eso el lenguaje inclusivo, por eso este cambio de la L, por eso, y es normal. No podemos atar a los chicos a que no pronuncien la Y en lugar de ella. No, se va dando naturalmente. Pero también tal vez podemos defenderlo un poquito. Y acá entra uno de mis amores dentro de la literatura, que son los mitos de las leyendas. Miren, acá en Misiones tenemos algunas leyendas maravillosas, muchas. Y saben que más allá de ser leyenda, la gente en general cree en ellas. Tenemos, por ejemplo, el Yacilla Teré. El Yacilla Teré es un hombrecito con cara de niño, lindo, rubio, muy rubio, chiquitito, que se roba a los niños. Pero sobre todo, se roba a los niños que salen a jugar al monte, a la selva, a la siesta. Esto es la siesta, para esta hora de la siesta en que todos quedamos en nuestras casas, donde los negocios se cierran por el calor que hace acá. Hoy estamos en un invierno inusual, de bastante frío, pero digamos, es imposible trabajar a la siesta. Entonces los padres aprovechan para dormir, los niños deben quedarse en la casa y aquellos que salen y
todos si salen al monte, a la selva, corren peligro de ser robados por el yacyretá. Normalmente, después de algunos días, se encuentran los chicos en la punta de algún árbol, sobre algún árbol, y estos niños cuentan que fueron alimentados y por un hombrecito rubio, hermoso, chiquito. No les estoy hablando como mito, esto se sigue creyendo y sigue pasando cada tanto. Y hace algunos días hablando con un periodista amigo, muy, a ver, digamos, intelectual él, me decía, yo tuve una experiencia en la radio en la cual trabaja, acá en Posadas, con el yacyretá. Entonces le conté yo, le digo, sí, el yacyretá en realidad es un pájaro muy chiquito y que su canto hace la voz de yacyretá. O sea que existe. Yo lo escuché en el monte y lo vi. Y este periodista me decía, no, realmente tuve un encuentro con el yacyretá. Entonces, esto está muy arraigado en nuestra vida, muy cerca nuestro. Seguimos compartiendo todo lo que tiene que ver con estas leyendas y mitos guaraníes. Pero de todos los mitos que tenemos, el preferido mío es el pombero. El pombero sí, digamos, yo lo disfrazo ya para mis cuentos y para mis nietos. Porque el pombero, digamos que es un hombre grandote, barbudo, sucio. Anda siempre con una botella de alcohol en la mano, caña, acá es como la caña, ¿sí? Y con un cigarro grandote. Y, pero su característica es que cuida la selva, los animales, las plantas, los árboles de la selva. Por lo tanto, asusta a los niños que salen a cazar pajaritos o que rompen plantas. Y también acá siguen apareciendo historias de aquellos que taladran, roban madera nativa, que en Misiones está prohibido, y tienen encuentros con el bombero, ¿no? Que los asusta. Eso sigue existiendo. Ahora, qué bueno si utilizamos a este bombero como referencia, ya que es tan creído en la región, para, para que los chicos nos cuenten sus historias. Miren, hace unos años, justamente creo que a raíz de lo que les voy a contar, conocí a Daniel Bernard. Un chico que en ese momento creo que tenía 10 años, con espectro autista, Asperger, eh, dibuja muy bien, es maravilloso. Y este niño, un día me propuso en una entrevista que le hice para una radio, me propuso dibujar, quiero pintar un libro tuyo, me dijo. Y yo lo primero que pensé, claro, yo tengo libros infantiles que son para colorear. Entonces, lo primero que pensé y después dije, no, él es ilustrador, él dibuja muy bien. Entonces le dije, ¿y qué querés que escribamos? ¿Qué libro querés que hagamos? Y él me dice, a mí me gustan los mitos y me gusta el pombero, pero que no sea el pombero. Vamos a crear otro ser que defienda la naturaleza como el pombero, pero que no sea el pombero. Y así nació El Ogro Juanito. El Ogro Juanito es un cuento que, ilustrado totalmente por este chico que tenía 11 años, ahora es un adulto ya maravilloso, sigue dibujando. Agustín Di Stéfano. Y con Agustín creamos este ogro Juanito
y lo presentamos y lo dibujamos, y fue maravilloso la repercusión que tuvo. Pero poder integrar los regionalismos, nuestras costumbres, nuestras palabras, nuestros mitos a la literatura y al trabajo. Luego con los años, fui abuela. Y Milan, mis nietos, les cuento, el más chiquito tiene 2 años y lee. La más grande tiene 17 años y escribe maravillosamente bien y lee y también pide de regalo libros. Pero entre ellos dos tengo una nieta de 6 años, Milán, que me propuso hace un tiempo escribir un cuento juntas. Y no estaba muy decidido porque ella todavía en realidad no escribía. Así que me iba a ir dando ideas y le propuse un tema y le propuse los personajes. Y ella me dijo, tiene que haber una niña que patine, porque ella patina, con patines rosas y helado de frutilla, y ahí quedó la historia. Ahí quedó, no podíamos avanzar. Hasta que ellos llegaron, mis nietos viven en Buenos Aires, y llegaron de vacaciones a Misiones y fuimos a los Altos del Moconá. Bueno, si no conocen, si nunca vieron los Altos del Moconá, por favor googleenlos y vean lo maravilloso que es. Y fuimos a la selva, a un lugar que se llama El Soberbio, que es donde están las cataratas del Moconá. Fuimos a la selva y Milán se considera amiga del pombero. Obviamente tiene una abuela que le cuenta mucho. Y ella se considera amiga del pombero, de un pombero, claro. Nuestro pombero no toma alcohol, no fuma, pero sí cuida la naturaleza. Entonces, caminando en la selva, hicimos largas caminatas en la selva, Milán le hablaba al pombero y le pedía que se deje ver, que ella lo quería ver. Lógicamente, el pombero no se dejó ver. Pero después de estas vacaciones, sí decidimos las dos que el pombero sería el protagonista de nuestra historia. Y así escribimos juntas El pombero, Margarita y un helado de frutillas. Margarita era ella, se puso ese nombre. Y el bombero, saben que no solamente la vio a Milán en sus recorridos, sino que además viajó a Buenos Aires a ayudar a los chicos, a sus amiguitos de la escuela, a cuidar la naturaleza, porque allá también hay naturaleza. ¿Y cómo hizo para viajar? Los tucanes, que en Misiones son muchos, se unieron abrazándose desde las alas y armaron un avión sobre el que subió el bombero y llegó y aterrizó justamente en el club donde Milán patina. Ahí se imaginan el susto que habrá sido para todos esos chicos patinando, pero Milán explicó quién es. Milán, Margarita era la protagonista, explicó quién es y luego de eso ocurren algunas cuestiones interesantes. Entonces, esto lo hice yo como abuela, yo no soy maestra, me hubiese gustado soy profesora de letras, entonces no estoy en el ámbito primario, pero qué maravilloso si los docentes pudiesen jugar de esta manera con sus alumnos. Qué maravilloso si pueden contarles cuentos. No hay una manera más fácil, dinámica y eficaz de lograr la lectura. Así que les dejo con un montón de preguntas también. Eso, ¿qué estamos haciendo como docentes? Más allá de la imposición de la lectura, que no sirve para nada. ¿Estamos disfrutando nosotros de la lectura primero? ¿Hacemos disfrutar a nuestros niños? ¿Utilizamos nuestros regionalismos tan importantes?
Bueno, les dejo con estas preguntas. Daniel, sé que estamos en tiempo y bueno, seguramente seguiremos encontrándonos en estas cuestiones del amor a las letras. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mandarle muchos saludos a Agustín. Siempre, Agustín, cuando vivieron los dos Juanito, tenía 12 años. Hoy es un muchacho, seguimos siendo amigos, ¿no? Tremendo ilustrador. Bueno, tengo un libro ilustrado sobre el loro Juanito, escribí un libro que se llama El loro Juanito con la ilustración como herramienta para la inclusión. Por supuesto, va a aparecer. Y bueno, ese artículo lo publicaron también en una revista que se llamó Aquelarre, y bueno, que hacían otras documentos circulación. Bueno, tenemos un ratito como participaciones. Sí, no, de la compararlo, hay una mesa muy muchas cosas para ir a Ana, Evelyn, Ana, que se tenía que ir, decíamos, con una tarea de evaluación institucional. Así que bueno, cualquier cosita. ¿Cómo estás? Mi nombre es Graciela y como mis colegas que vimos hoy, trabajamos en una escuela rural. Y esto de la importancia que vos decías de cómo inculcar la lectura en el otro cuando yo, como docente adulto, no leo. Sí, esto de docente mejor lo tenemos que tener. Volvemos a lo que hablábamos en la clase de ponencias de ayer. El docente debe ser lector para poder generar en el niño o la niña ese placer que vos recién decías, ¿no? Y esto de preguntarnos a nosotros, a ver acá mismo, ¿cuál fue el libro? ¿Cuál es el libro que hoy estoy leyendo por placer? Insisto, el docente tiene que crear ese ambiente, esa actuación para que al niño le agrade eso que estamos leyendo. Y volviendo con las ponencias de las otras docentes también, es de cómo mediar con toda esta tecnología que nos está invadiendo, cómo mediar entre ese libro, porque a mí me gusta que el chico tenga el libro en su mano, cómo seguir mediando para que no se pierda esta cuestión de la literatura con el libro físico, que las tecnologías no nos invadan, aunque sabemos que estamos atravesadísimas por estas nuevas inteligencias artificiales. Pero insisto, el docente debe ser lector para generar en el niño y la niña ese placer de leer cuentos regionales, cuentos universales, cuentos argentinos, tenemos muchísimo para compartir con ellos. A mí me encanta leer. Hace poquito lo primero que hice fue abrirlos y empezarlos a leer yo porque a mí me encanta la lectura y creo que a todos. Creo que me lo leí a todos y después fui compartiendo con mis colegas para que puedan ir conociéndolos un poco. Pero a veces se hace difícil esto de sacar a los chicos de la tecnología, de estar tan conectados, de que por un momento se desconecten y vuelvan a conectar con ese libro, con esa literatura que también nos hace a nosotros, pero insisto, el docente, el adulto debe ser el lector. Sí, sí.
¿Pudiste escuchar, Evelyn, la consulta, todo lo que contaba No, Graciela? no, 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 no. Sabés que se escucha con eco. Yo hoy le Ah, se decía a escucha con Daniel, eco, es Graciela, escucha todo lo que dijiste. impresionante, claro, porque se junta, digamos, la grabación y el micrófono ahí del ambiente, y es impresionante, sí, nos cuesta horrores. Creo que a vos también, Ana, ¿no? Sí, 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 disculpas. Si me la pueden repetir, yo les contesto lo que sea, pero no lo pude entender. Graciela, ¿querés acercarte acá? Ahí Sí, viene, ahí porque ahí viene te Graciela escuchamos. y Sí, sí, Acá. sí. ahí, para que le cuentes a ella acá lo que le decías. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escucho. Ahí No, sí, no, gracias. Ahí está. no, que Gracias, contábamos, gracias. haciendo referencia también a todas las ponencias que tuvimos ayer, esto No se de escucha que bien, sí, el docente tiene que ser lector, ¿sí? Y los adultos tenemos que ser lectores para que ese niño empiece a leer el libro físico, porque estoy convencida que el chico tiene que tener su libro físico. Y esta cuestión también de lo que hablaban las chicas en las otras ponencias, de cómo mediar, ¿sí? Con estas tecnologías que están apareciendo y que nos están invadiendo, y las nuevas lecturas que hay, porque hay nuevas lecturas también tecnológicas, pero insistir con ese libro físico es lo que tenemos que hacer como docentes. Y de hecho siempre lo decimos en las Y reuniones. siempre lo digo yo, siempre lo digo yo a mis docentes, Sí. que tenemos que hacer eso, que empezar a crear en el niño, aunque sea un libro en la Sí, familia, su pequeña biblioteca la tiene que ir armando. sí, 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 sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Ay, se escucha bajito, no sé qué dice Evelyn, que no se Ahí, escucha. ahora, ¿me escuchan No, mejor? es que algo ocurrió con el sonido. Ella me parece que sí te escuchó. Sí, 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 pero ahí, Ahora no escucho. pero ¿de dónde? ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, Sí. sí, ahí te escuchamos. Yo ahí las escucho perfectamente, Sí. o cuando habla Ana, los que están hablando desde el Zoom, escucho perfecto. Y ahí a No, ustedes no se también. escucha. ¿Para qué necesita? ¿No? Algo pasó con Y el con el micrófono sonido. acá, Pásame el micrófono, Daniela. en la compu. Pues yo Ahí, estoy. A ver, ¿ahí me escuchan? no, porque no ¿No? sale del sonido. Pero a ver, yo estoy con sonido. Nosotros nos escuchamos Yo- en el Zoom. Claro, nosotros nos se escuchamos. escucha ¿Vos me del escuchás, Zoom. Ana? Sí, Sí. perfecto. Sí, Y a ti en el también. Zoom se escucha, lo que no se escucha es hacia afuera porque recién se cayó el sonido y se apagó. No sabemos qué pasó. Ahí estamos tratando de arreglarlo. Se desconectó. Sí, pero Esto va conectado acá. Los parlantitos van conectados ahí. Ahí, de tan chiquito, una tablet, un celular, una computadora. Alejemos todavía la niñez de eso y comencemos con los libros. Después es mucho más fácil. Claro que van a caer. Claro que tienen 6 años, agarran un celular y aunque sus padres no se lo permitan, saben, mi nieta que no usa celular, que sus padres no le dan celular, agarra mi celular y me indica lo que tengo que hacer. Ya lo traen incorporado, pero tratemos de, de hacerlo un poquito más lento, de permitirles el juego, de permitirles los libros, los cuentos, las nanas, las canciones, el teatro, ¿sí? Son todas maneras de ir acercándonos a la literatura. Bien. No sé, Ana María, si querés No, agregar algo más. estábamos aquí, teníamos una conversación con Evelyn al respecto y eh, hay un hilo, devenía de lo que decía la compañera ahora, y es que para muchos niños el modelo lector y el modelo escritor es el maestro, porque por ejemplo, en sitios como donde yo trabajo, todavía tenemos muchas familias que no son alfabetizadas. Y el único niño, y no hay posibilidad, porque la industria editorial también es muy costosa
a veces para estas comunidades que tienen que decidir entre comprar un libro y comer. Entonces, la escuela es ese escenario de posibilidad. Y además, por ejemplo, todo el tiempo nos han dicho los profes, yo me acuerdo, yo nunca vi un poema o un cuento escrito por mi maestra y me mandaron a escribir miles. Mm. Nunca, o sea, sí, claro, yo escribí miles de poemas, escribí miles de rimas, escribí un poco, pero mi primer modelo nunca escribió, porque además lo único que me pidieron fue decirme que de qué color era el caballo blanco de Bolívar. Ya. ¿No? Que eso era lo que encontraba ahí, porque no se permitió soñar ni nada. Y hoy, afortunadamente, la literatura infantil y juvenil recrea la vida. Hay una cantidad de cosas fantásticas allí. Hay una cantidad de cosas que movilizan la vida misma. Entonces, creería yo que esa oportunidad, esa dicha de cuando el maestro también abre el libro, lo espectacular de abrir el libro, de olerlo, de tratarlo, eso también se transmite. El primer modelo de lector y escritor somos nosotros. Eso era un poco. Eso es educar con la experiencia. Esa es la experiencia que se vive. Esa es la que nos activa. Mm. No, pues yo Tenemos- les agradezco muchísimo Gracias. y Tenemos una última intervención para vos, Ana María. A ver si con el micrófono, si no te acercas Hola, más. ¿me escuchas? hola. No se escucha con eco, ¿verdad? ¿Se escucha No, bien? ahí estamos bien. Bien. Decías, me encantó esto de que ver la escuela de nuevo como ese lugar de hospitalidad. Me encantó, pero yo sé que si repito tu frase delante de compañeras, voy a generar mucha situación incómoda. Y no te voy a saber explicar bien. Me encantó, pero no te voy a saber explicar. ¿Vos cómo lo expresarías de manera que yo también te pueda traducir sin faltarte? A ver. ¿Me puedes hacer un favor y me repites nuevamente el inicio? Porque el Claro, inicio fue lo que se perdió. que me encantó tu frase, esto de que la escuela vuelva a tener ese lugar de hospitalidad, acogida, hospitalidad. Y como Yo, me gustó mucho, pero yo sé que si yo te menciono y menciono esto, se va a entender por cualquier lado. Entonces no quiero faltar. claro, es muy común además porque en medio el maestro tiene una cantidad de cargas encima y además tiene el juicio y el prejuicio también. Y hay una cosa que yo siempre le digo yo trabajo con formación docente. Acordémonos de dónde viene la palabra escuela, de los griegos, escolé, que era el tiempo libre, el ocio, el tiempo libre para dedicarse a las cosas de la existencia. ¿Qué es las cosas de la existencia? Aprender a vivir. ¿Y de dónde viene nuestra disciplina madre, que es la pedagogía del paidos, que significaba la relación entre el maestro y el estudiante? Ese maestro que se iba a casa, ese discípulo que se iba a la casa del maestro y que cuando se formaban en una relación de encuentro, de interacción, el maestro le decía, llegaba un momento y le decía, hijo mío, ahí está tu camino, ve y camina. O sea, es la escuela esa escuela de la hospitalidad del encuentro, es la escuela del buenos días. Como decían los mismos chicos, del buenos días, cuando yo te miro a los ojos, te siento reconocido. Es una escuela de hospitalidad, no quiere decir que entonces ahora todos nos vamos a ir a abrazar, porque también no es abrazar y todos juntos, sino es una escuela que se permita hacer algo juntos en ese que les decía yo, en el otro que me desespera, en ese que me impone todo el día. Es la escuela del encuentro de alguien que es completamente diferente y que todo el tiempo me antepone un reto. Finalmente es la vida misma, Esa es la pero relación. es en esa relación de la escuela con la vida misma, de
No, yo le decía en estos días a Daniel que estaba allí hace 8 días. Estamos en el camino de humanizar el humanizado. Y el humanizar el humanizado es volver a pensar el mundo desde el arte, desde la literatura, desde esa, donde podemos ser todo lo que queremos ser allí. Y allí está la clave para pensarnos el mundo nuevamente y enseñarle a los maestros también con esa perspectiva de alteridad de que es posible volver a atender otras relaciones fuera de las que a nosotros nos tocaron, que es que también fuimos educados en un sistema donde creer era paralizador, donde todo estaba escrito en piedra. Ahora ya no. Ahora hay otra, ya descubrimos más cosas en el mundo. Entonces, chévere que lo podamos hacer juntos. Y Muchísimas sobre gracias. todo dudar, y sobre todo dudar, enseñar a los alumnos a cuestionar todo. No porque yo te lo diga que soy tu docente, que soy tu maestro. Cuestionen, pregunten, pregunten todo, cuestionen y duden, porque es la manera de aprender y justamente de no estar, de no ser avasallados por ese capitalismo global intelectual con que nos criamos. Sí, totalmente. ¿Qué hacemos con el mundo y qué hace el mundo con nosotros? Mm. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y a ti también, gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Nos vemos en el canal de YouTube también. Gracias. Qué clase, chao.